justicia, independencia, respeto, investigación, dignidad. Somos AFISPerú, Asociación Civil de Carácter Privado, sin fines de lucro. Aquí tengo un librito de Alianza Editorial de Madrid que viene a propósito de una de las cosas que dijo Vladimir. El libro se llama Acertijos de la Existencia. Es un libro que pretende hacer metafísica entendida como el primer capítulo de la filosofía. Plantea una serie de cuestiones, una serie de preguntas, y una de esas preguntas es justo la identidad personal, y tiene mucho que ver con lo que decía Vladimir, ¿no? Y justo el libro empieza haciendo una reflexión acerca de si yo soy el mismo. Y el autor del ensayo, porque son varios ensayos independientes, se hacía justo un poco la pregunta que se estaba haciendo Vladimir, ¿no? ¿Qué diría un tribunal si es que la persona que va a ser procesada dijese como medio de defensa, pero señor, ustedes no me pueden condenar a mí porque yo no soy la persona que cometió ese delito, ¿no? Y claro, si estamos hablando de la ficha RENIEC, si estamos hablando de las huellas digitales o estamos hablando incluso del ADN, la respuesta que de inmediato se nos viene a mente es no, si eres la misma persona. Pero claro, lo que ha aludido Vladimir y a lo que alude esta pregunta con la cual empieza este maravilloso libro, es otra dimensión de ya no soy el mismo, ¿no? Es justo lo que decía Vladimir, vamos cambiando con el tiempo. Creo que allí radica el centro de la razón de ser de la prescripción. Por ahí en doctrinas, si vamos revisando, vemos que hay una media docena de razones que se suelen expresar de por qué existe la prescripción, pero creo que la central es el tema de la resocialización que tiene que ver con esto de yo ya no soy el mismo. Uno de los requisitos para que no se interrumpa la prescripción es que la persona no vuelva a cometer otro delito. Entonces tiene que haber pasado un cierto tiempo y la discusión sobre cuánto tiempo es otra discusión sobre sin el cual, en ese tiempo, sin el cual yo haya vuelto a cometer delitos. Entonces, si es que ha pasado un tiempo considerable sin que yo cometa delitos, entonces ya no tiene razón de ser la sanción penal, porque la sanción penal tiene un para qué. Realmente a mí me llama la atención esta suerte de pentapodología felina. Estoy parafraseando una frase de Humberto Eco, o sea, este arte de buscarle 5 pies al gato, sobre las teorías de la pena en los cursos de penal general. ¿Y por qué digo que esto puede llegar a la pentapodología felina? Porque normativamente está ordenado a nivel internacional que la pena no tiene un porqué, la pena tiene un para qué. Entonces esa discusión de los fines absolutos, los fines relativos, eso es arqueología. Bueno, si quiero hacer arqueología, puedo hacer, ¿no es cierto?, malabares mentales para, ¿no? Mírame el ombligo y empezar a pensar en filosofemas más o menos inútiles. Pero el tema normativo es que la pena tiene un fin resocializador. No que alcance la resocialización, que de hecho alcance la resocialización es otro tema. Probablemente en muchos, pocos, algunos o todos o casi ningún caso se logre resocializar. Estamos hablando del fin, no del efecto real, sino del fin. Todo el derecho es un deber ser. O sea, el deber ser de la pena es resocializar. Que lo logre de hecho o no, ese es otro tema, ¿no? Es un tema que no le quita vigencia, porque es un postulado valorativo. Exactamente igual que el tipo penal de robo, ¿no? O sea, nadie va a decir que debería derogarse y no sirve para nada el tipo penal de robo porque hay muchos robos, ¿no? O sea, está bien, o sea, lo que pasa es que el tipo penal de robo no nos dice que hay muchos robos, que hay pocos robos, que hay algunos robos, no. Lo que nos dice el tipo penal de robo es que nadie debería robar, no está bien robar, no es correcto robar. Que en la práctica haya muchos, pocos, todos, algunos robos, eso es absolutamente diferente. Entonces, igual, ¿no? La pena debe perseguir un fin resocializador. No estoy diciendo que de hecho lo logre, que lo logre en todos los casos, en algunos casos, en pocos casos, no. Es lo que debe ser, ¿no? Y todo el derecho es eso, un deber ser.
Y desde esa perspectiva, si la persona ya demostró que se resocializó sola, o sea, que ha podido vivir un tiempo considerable sin cometer delitos, porque si los hubiera cometido se hubiera interrumpido la prescripción, entonces ya no es necesario imponerle la pena. Algo dentro del fondo de nuestras mentes sigue, creo, todavía asociando la pena a un fin retributivo, ¿no? O sea, esto es lo que se merece una persona. Y si se lo merece, bueno, no interesa que se haya socializado, que como dice este libro y que ya lo había repetido Vladimir, no, es que yo ya soy otro, ¿no? Yo soy otro, no, no, no me interesa, tú mereces este castigo y debes sufrir en compensación por el sufrimiento que has causado. Bueno, si ese fuera nuestro esquema, con el cual la pena tiene un porqué, sí, tendría sentido, pero no, eso es un absoluto, no se trata de hacer sufrir a la persona, ¿no? Un derecho penal sin penas. Se trata de que la persona se resocialice, aprenda a hacer un uso responsable de su libertad, como dice la sentencia del Tribunal Constitucional, el expediente 010-2002, la sentencia de las normas antiterroristas de los años 90 del siglo pasado. El tema de la prueba, sencillamente creo que no debería ser aplicable por una razón elemental. O sea, es un tema contingente, ¿no? Yo veo que hay muchas eh, equivocaciones que se tienen jurisprudencialmente, por ejemplo, porque no se entiende, estudiar un poco de filosofía a veces puede ayudarnos, entre lo contingente y lo necesario, ¿no? Por ejemplo, para diferenciar concurso aparente y concurso ideal, si se entendiera qué cosa es contingente y qué es necesario, la distinción sería totalmente clara y fácil de determinar. ¿Es posible cometer un tipo penal sin cometer el otro? Si la respuesta es sí, o sea, no puedo cometer ese tipo penal si no cometo también el otro, entonces es un concurso aparente de leyes. ¿Es posible cometer? No estamos hablando otra vez de estadística, que pase siempre, pase casi nunca, pase en muchos casos, pase en pocos casos. No, es un tema lógico, no es un tema estadístico. ¿Es posible que se cometa un tipo penal sin el otro? Y si la respuesta es sí, es posible que se cometa uno sin cometer el otro, entonces es un concurso ideal, ¿no? Tan sencillo como eso. Pero se hacen una serie de lucubraciones y de gente que no entiende pues la diferencia entre lo contingente y lo necesario, ¿no? Entonces, el tema de la prueba es contingente, no es un tema necesario. No necesariamente desaparecen las pruebas con el paso del tiempo. En muchos casos, tal vez, en pocos, algunos casos sí, pero ese es un tema que hay que verificar, pues. O sea, en la práctica verificamos que no hay, ¿no? Los elementos de prueba ya desaparecieron. Entonces, ya. Entonces cerramos el caso porque no podemos construir prueba para llegar a la verdad de lo que sucedió y ya está. Y obviamente se cierra el caso manteniendo la presunción de inocencia del procesado, no puede ser de otra manera. Pero si hay todavía los elementos de prueba, si están todavía asibles, alcanzables, una vez más, ¿no? Por confundir lo contingente de lo necesario. Depende, pues, de cada caso, ¿no? Esa, la diferencia del tema de la resocialización. En el tema de la resocialización, definitivamente, si el tipo ha vivido 20 años sin cometer ningún delito, ya no necesita la pena, ya no es necesaria la pena. No creo que esa es la razón de ser de la prescripción, en lo cual me parece que concuerdo o concuerdo en gran parte con Vladimir. El tema de la diferencia entre interrupción y suspensión va por otro derrotero. El tema de la suspensión va por un tema sencillo. Ya dije que hay que postergar para otro momento, espero que sea en esta misma noche, si es que surgiera la ocasión y hay tiempo, de cuánto tiempo debe ser esa latencia, ¿no? De la acción penal. Está bien que sea el máximo de la pena, por ejemplo, Vladimir ha hecho una observación súper interesante, si ahora está ya compartimentado en tercios, y si yo sé que por ser primario me tiene que tocar, lo máximo que me va a tocar es el extremo superior del tercio inferior, entonces, ¿por qué se mide mi prescripción con el máximo combinado? Eso es una muy interesante observación de Vladimir. Pero dejando para otro momento cuánto tiempo debe ser esa latencia, el tema es que se dice,
y eso está en jurisprudencia del tribunal, que la interrupción es el tiempo que se le concede al Ministerio Público para plantear la acción penal. Entonces, si se me dijera que tengo un delito, tiene su pena máxima 5 años, entonces, como ya sabemos, el plazo base de prescripción es 5 años. Ahora, el Ministerio Público no puede pasar, o no siempre puede pasar, de tomar la noticia criminis, recibir la noticia criminis, y de allí pasar a juicio oral, ¿no? Eso no sucede. Estados Unidos sobre eso toma una opción, como bien sabemos. Eso es aprocesal, eso no es parte del proceso. O sea, el fiscal y la policía ya verán cómo hacen para reunir los elementos que van a presentar como pruebas ante el juicio. Eso no es parte del proceso, eso es otra cosa. Se recurre eventualmente para algunas medidas puntuales al juez, pero no es que se trabe ya el proceso. Nosotros hemos tomado otra opción. No sé si es buena o mala, pero obviamente lo norteamericano está trabajado sobre el 338, inciso 4 del Código peruano. No puedo tocar al procesado mientras investigo, ¿no? Si quiero ya tocarlo, por ejemplo, meterlo preso, entonces ya tengo que formalizar el proceso. Por esa razón, en Estados Unidos, la investigación es aprocesal, porque no se puede tocar al procesado. El procesado no puede decir, me están afectando mis derechos. ¿En qué medida te están afectando los derechos? Que me están investigando, hijito. Para eso nuestros impuestos le pagan a la policía y a la fiscalía, para que investiguen. ¿Cómo te vas a quejar de que esa gente haga su trabajo? Su trabajo es investigar. Entonces, ¿cómo te vas a quejar de eso? ¿Cierto? Piensa un poco antes de rebuznar. No, es que me siento que me miran mal. Bueno, eso definitivamente en Estados Unidos no sería asible, ¿no? O sea, en cambio acá sí, es una cosa bárbara que ha hecho el tribunal, que la persona no puede estar en una situación indeterminada por un tiempo indefinido. La persona no está en una situación indeterminada, es ignorante, sí, eso. Mientras la persona está investigada, su situación es inocente, o sea, no está indeterminada. Eso es, repito, simplemente ignorante. Pero bueno, se ha tomado la opción de hacer de la investigación una parte del proceso. Entonces el fiscal tiene que remedar al juez, tiene que hacer expediente, foliarlo, tiene que hacer téngase presente, incorpórese a los actuados, ¿no es cierto? Notificar y toda la cosa, un remedio del juez. Bueno, en fin, en fin, en fin. Ese remedio es lo que hace la diferencia, en mi consideración, entre esos 5 años y los 7 años y medio. 7 años y medio, como ustedes saben, es la mitad de 5, ¿no? Entonces, esto que se dice que las acciones del Ministerio Público interrumpen la prescripción, que en realidad no se interrumpe, incluso el código tiene todavía la inverecundia de decir, queda sin efecto el plazo y vuelve a contarse otro plazo. No, eso no es cierto, todos sabemos que eso no es verdad. Lo único que se hace es añadirle medio plazo más, ¿no? Entonces hay una frase hipócrita ahí que dice, deja de tomarse en cuenta el tiempo transcurrido y vuelve a contarse. No se vuelve a contar nada, simplemente se añade medio plazo más. Entonces, ¿por qué existe ese medio plazo más que se llama interrupción? Existe porque, repito, dado que hemos querido hacer que el fiscal remedie a los jueces, formalizando, volviendo parte del proceso la investigación, debido a eso es que obviamente el fiscal no puede empezar su actuación con su alegato apertura en la primera sesión del juicio oral. Así no empiezan las cosas, ¿no es cierto? En Estados Unidos sí tendría más sentido lo que ha dicho Vladimir, ¿no? Que todo empiece con la primera sesión del juicio oral. Ya, claro, tendría esto sentido porque, una vez más, toda la investigación es aprocesal. Entonces, esa es la razón de ser de que exista la interrupción. Si volviésemos a la investigación aprocesal, sí, creo que tendría mucho sentido lo que dice Vladimir, ¿no? Tendríamos que empezar a contar que se interrumpe la prescripción con la primera sesión del juicio oral, pero esto no es así. Entonces hay que darle un lapso al señor fiscal para que cumpla el 159, inciso 4, o sea, para que investigue, ¿no? Que es el conductor de la investigación. De la Constitución estoy hablando, obviamente, 159, inciso 4. Muy bien.
Entonces, ¿qué sentido tiene la suspensión? Ya he explicado por qué en mi consideración existe estos 5 años. Estoy hablando de un supuesto hipotético en que el delito, su plazo máximo sea 5 años, la pena máxima posible sea 5 años, y por lo tanto se añade medio plazo más, 7 años y medio. Eh, este conjunto, ¿no? De este bloque inicial más su mitad es el plazo que necesita el señor fiscal para hacer esta etapa que se llama la investigación. Muy bien. Todo eso es para que ya inicie el proceso judicial eh, y que la causa esté judicializada. La expresión causa judicializada, sinónimo de formalizar, se usa en varias partes del código, ¿no? Por ejemplo, en el 2, inciso 7, ¿no? El tema el principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio, si es que ya se inició, ya se formalizó, ya se instauró el proceso penal, ¿no? Em, si el fiscal tiene 7 años y medio, contando la interrupción, que ya expliqué por qué está, sería hipócrita que se le diga al fiscal: mira, tienes 7 años y medio para instaurar, formalizar la acción penal. Ah, perfecto, tengo 7 años y medio. Sí, tienes 7 años y medio. Ya, voy a instaurar, o sea, voy a formalizar a los 7 años, 5 meses, 29 días. Ahí formalizo la acción penal. Ah, mira, amigo, si lo haces a los 7 años, 5 meses, 29 días, te comunico una cosa. ¿Qué me comunicas? Al día siguiente va a prescribir. Pero, discúlpame, ¿no me habías dicho que tengo 7 años y medio para formalizar la acción penal? ¿No me habías dicho eso? Sí, pero mira, en realidad, inícialo pues a los 3 años, a los 4 años, a lo más, para que con la duración del proceso llegues pues a los 7 años y medio. Entonces no seas hipócrita, ley peruana. Entonces mejor dime de frente que si la pena máxima es 5 años, yo tengo 3 años para formalizar la acción penal. ¿No es cierto? Obviamente, si me dices que el plazo de interrupción es para que yo instaure y formalice la acción penal, tiene que haber un tiempo posterior a ese plazo de interrupción para que se desarrolle el proceso judicial. Si me dijeras que ese plazo, que es mi plazo para empezar el proceso formalizado, es el mismo plazo en que va a terminar el tiempo máximo del proceso, entonces estamos incurriendo en una contradicción. Todo el Código del 40 ha trabajado con esa contradicción, y esta contradicción recién se ha solucionado con la separación entre interrupción, plazo que necesita el fiscal para investigar, de la suspensión, plazo razonable para que se desarrolle el proceso. Eso, en mi consideración, siempre debió haber estado bajo la pauta del precedente de Anderas, el plazo máximo necesario. Entonces, ¿hay fiscales que no saben armar una estrategia? Sí. Tenemos fiscales que tienen una red de pesca demasiado grande, dan un mordisco que después no pueden masticar. Entonces se dan a interrogar a todas las personas, recaban todos los documentos, mandan a hacer todas las pericias, ¿no es cierto? Y al final tenemos un bodoque de 1.230 tomos con 1.800.000 folios, y el fiscal no sabe por dónde ata ni desata porque se ha llenado de demasiados temas. Eso debe ser controlado, sí. Eso debe ser racionalizado, sí. Si hay una irresponsabilidad en el fiscal de no saber plantear estratégicamente su caso, debe hacerse que el fiscal asuma las consecuencias de esto con una clausura del proceso, sí, pero como muy bien dijo Vladimir, es torpe tratar a todos por igual. Entonces, es decir, en todos los casos, los plazos máximos de interrupción y de suspensión serán tales o cuales. Eso depende caso por caso. 3 años puede para la inmensa mayoría de los casos ser demasiado. Y voy a dar un ejemplo sobre esto. Em, y en otros casos 3 años puede ser demasiado poco. Y al mismo tiempo,
6 meses puede lucir un plazo muy breve. En ciertos casos específicos, 6 meses puede ser demasiado tiempo. O sea, es absurdo haber trabajado, como dice muy bien Vladimir, una misma cantidad de tiempo para todo tipo de procesos. Eso depende caso por caso. Lo que tiene que ver el señor juez de garantías es si el fiscal está absolutamente perdido en Siberia sudoccidental pateando cilindros con efecto retroactivo. El tipo no sabe ni qué está haciendo, no tiene una estrategia, se ha llenado demasiados actos de investigación, ni él mismo los entiende, ni él mismo entiende a dónde está yendo, y eso obviamente las consecuencias no las va a pagar eh, el procesado, ¿no? Pero ahí llegamos a un punto muy interesante. ¿Cuál es el punto muy interesante? Se ha confundido dos cosas que son totalmente distintas. Y le voy a dar dos ejemplos de cómo es que estas dos cosas están totalmente distintas. Son cosas completamente diferentes. ¿Cuáles son estas cosas completamente diferentes? Estas son duración razonable del proceso, esa es una cosa, y otra cosa es plazo de prescripción. El plazo de prescripción se ha creado ¿para qué? Se ha creado para que el fiscal tenga un tiempo razonable para instaurar el proceso. Para eso se ha creado. ¿Y la suspensión para qué se ha creado? Para que se desarrolle, para que se lleve a cabo el proceso judicializado. Entonces, no entender estas dos cosas nos llevan a confundirnos y creemos que al defender una cosa estamos defendiendo la otra cuando en realidad son cosas que no tienen nada que ver o muy poco que ver. Les pongo dos ejemplos. Un ejemplo es, digamos, lo creado a partir de un caso real, pero que, digamos, los datos que estoy dando no son los reales. Y el otro sí es un caso bastante conocido. El caso bastante conocido es el caso Hajduk. El caso Hajduk eh, es de un hallazgo de clorhidrato de cocaína, creo que eran 2 toneladas, en unos containers de un embarque que iba a salir hacia Colombia, si no recuerdo mal. Em, los compradores fueron un consorcio de peruanos y colombianos que fueron a buscar a la empresa Hayduk y le hicieron, vamos a comprar no sé cuántas toneladas de harina de pesca. Y pactaron un Incoterm absolutamente insólito, no se suele usar. Ese Incoterm es ex-works. O sea, la mayor parte de las transacciones de comercio internacional, el vendedor se compromete o a poner la mercadería en el puerto de partida o a ponerla en el barco ya rumbo a su destino. CIF y FOB, respectivamente. Ex-Works es un Incoterm que dice, no, 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 yo comprador me cargo de todo. Yo me encargo de todo. O sea, yo voy a la puerta de tu fábrica y yo ahí, yo voy a llevar mis transportes y yo voy a sacar la mercadería. O sea, desde que se despacha la mercadería, el vendedor pierde toda responsabilidad sobre el tema. Y toda la responsabilidad la asume el comprador. Nunca o casi nunca se hace eso. Todos o casi todos usan SIF o FO. Bien, entonces se hizo Xworks. Esta gente, este consorcio, llevó sus camiones y partieron los camiones de Chimbote rumbo al puerto del Callao. Se detuvieron en la ciudad de Huacho y en la ciudad de Huacho a varios de los sacos les sacaron parte de la harina de pescado y pusieron clorhidrato de cocaína. Cuando se estaban poniendo los costales en los containers, ahí es donde se descubre la droga. Parece que los estibadores descubrieron la droga, seguramente eran drogadictos, y pasaron el aviso a la policía y ahí se hizo el operativo. Muy bien. Primero cayeron los de este consorcio. Muy poco tiempo después fueron incluidos la gente de la empresa Jairo. La gente del consorcio, primero esto fue juzgado por la Corte Superior del Callao y después pasó a la Sala Penal Nacional, ¿no? Como se llamó luego. Ahora ya es el nombre de una Corte Nacional Especial, pero antes se llamaba la Sala Penal Especial. Sala Penal Nacional, perdón, la Sala Penal Nacional. Hubo un total 7 juicios orales.
2 en la Corte del Callao y 5 en la Sala Penal Nacional. Una cadena de nulidades. O sea, los del consorcio fueron condenados y casi con la primera condena quedaron ahí condenados todos. Pero los de la empresa se los absolvió por la razón A. La Corte Suprema dijo, la razón A es nula, nuevo juicio. Nuevo juicio. El nuevo colegiado dice, bueno, ahora los absuelvo por la razón B. ¿Qué dijo la Corte Suprema? B es nulo, nuevo juicio. Y así, 7 juicios, 7 juicios. Todos los involucrados en el caso de parte de Hajduk eran parte de las familias dueñas de las acciones de la empresa, salvo 2 personas que eran empleados de la empresa, pero que no eran de las familias, ¿no? Estas 2 personas salieron del caso por un habeas corpus. ¿Y qué dijeron estas personas de sus habeas corpus? Estas personas dijeron, mira, yo entiendo que el caso es súper complejo, ha involucrado de 5 países, hay que haber buscado las pruebas en 7 países del planeta, ha tenido que hacerse diligencias en el extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero discúlpame, mi querido Poder Judicial peruano, pondera, por favor. 18 años de proceso, 18 años de procesamiento, 18 años. Eso no tiene absolutamente racionalidad. Pero ni en Urano puede justificarse que un proceso dure 18 años. Pero el plazo de prescripción estaba intacto. ¿Cuánto es la pena máxima? 25, la pena máxima de la prescripción, el tope de la prescripción, 20. Se estaba dentro del plazo de prescripción. No había prescrito la acción penal. Y no estamos hablando de la suspensión, del 339, no, 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 no. No, eso no se hizo con el Código Procesal Penal 2004, eso se hizo con el Código de 1940. Así que no estamos hablando de añadir suspensión, ¿eh? No, estamos hablando solamente de la lógica del Código Penal. El plazo máximo más súmita con el tope de 20 años. Estamos dentro de los 20 años. O sea, ¿qué podría haber sucedido si no se hubiese atendido esos habeas corpus? Disculpe, mi amigo, estás dentro del plazo de prescripción. Y se dan cuenta cómo mezclar el plazo de prescripción, que es para instaurar la acción, no tiene nada que ver con la duración razonable del proceso. Decir que como el plazo máximo de prescripción es 20 años, por lo tanto, un proceso penal puede durar 20 años. ¿Es eso lógico? ¿Es eso razonable? ¿Es eso atendible? Y creo que todos estaremos de acuerdo que eso no, pues, repito, hasta que ni en Saturno, 20 años de proceso, siquiera 18 años de proceso es imaginable, no es decente siquiera, 18 años de procesamiento. Entonces, se dan cuenta, el argumento por el cual estas personas salieron no fue prescripción, la prescripción todavía faltaban 2 años, fue duración razonable. La duración de ese proceso no era razonable. Y miles de procesados en el Perú han tenido que aguantarse procesamientos así de 12, 13, 15 años porque se confundieron las cosas. En lugar de reclamar duración razonable del proceso, se le da prescripción. Y la respuesta ahí es clara. No ha prescrito, amigo. Lo siento, no ha prescrito todavía. Soporta el proceso. Todavía tenemos un techo de algunos años más. ¿No es cierto? Ya. Entonces, no confundamos, pues son dos cosas distintas. Dos cosas distintas. Y el otro ejemplo, basado en hechos reales, pero voy a cambiar los nombres, tratan de este caso de la vida real. Acompáñenme a ver esta triste historia brevemente. Había un señor llamado Marcelo. Ese señor era juez de paz. Y hubo en su despacho, bueno, no en su despacho, en su sede, hubo un homicidio. Murió Mariela. Ya está. Entonces, nunca se supo quién mató a Mariela. 18 años después, Marcelo ha llegado a ser juez supremo.
juez supremo. Ya. Y tiene a su cargo un caso sumamente importante. Tiene que emitir un pronunciamiento fiscal dentro de un plazo dado por la ley, y el caso es tan importante y grave que él mismo está redactando ese importante documento. Ya. Le dan patatús a Marcelo 18 años después de la muerte de Mariela. 18 años después. Ya. Le da un patatús, le da un zaperoco. Bien. ¿Qué sucede? El documento tiene que salir. Él ya estaba por acabarlo, pero como entró en coma, ya no lo acabó. Entonces nombran a una persona encargada del despacho. Entonces la persona dice, como el plazo sigue corriendo, yo necesito todo lo que Marcelo ha avanzado, pero ¿cómo le preguntamos a Marcelo dónde dejó si Marcelo está knockout? Entonces, ¿qué hace el personal de su juzgado o de su sala? Empiezan a buscar entre sus documentos, su computadora, prenden su computadora y encuentran una carpeta. En la carpeta tenemos un vídeo. ¿Qué hay en el vídeo? Es Marcelo asesinando a Mariela. Marcelo era un tipo sádico, no solamente asesinó a Mariela, sino que filmó, perennizó. Y luego de eso, para decir cínicamente que él no creía en el sistema de justicia por el cual laboraba, decía en un vídeo posterior a la muerte de Mariela, donde había ocultado las pruebas en contra de su propio crimen contra Mariela. Y en efecto, sobre la base de ese descubrimiento se va al lugar señalado por el vídeo y en efecto ahí se encuentran las pruebas del delito. Se encuentra el arma, se encuentran restos orgánicos, esos restos orgánicos todavía tenían ADN aprovechable, es el tema, el ADN de Mariela, y por lo tanto había pruebas contundentes contra Marcelo. Cuando Marcelo despierta y puede afrontar su proceso, el proceso de Marcelo recibió cadena perpetua por esto. 6 meses. O sea, el proceso se instauró casi al filo de la prescripción, pero el proceso mismo duró 6 meses. Entonces se dan cuenta, casi se consumió todo el tiempo posible de la interrupción de la prescripción, pero la duración del proceso fue 6 meses. Son dos cosas diferentes. Entonces estamos trabajando sobre el supuesto de que una prescripción está necesariamente vinculada con una excesiva duración. La estadística no la sé, intuitivamente podríamos decir que en muchos casos las dos cosas se mezclan, esas dos aguas se mezclan. El caso está, por un lado, durando mucho y por otro lado, el plazo de prescripción es muy grande también. Pero no confundamos, una vez más, lo contingente y lo necesario. ¿Necesariamente estas dos cosas van juntas? No. Puede ser que haya muchos casos, casi todos los casos, varios casos, algunos casos, pocos casos, en que estas dos aguas se mezclen, pero son de naturaleza diferente y hay que analizarlas de modo diferente. Si las seguimos viendo como si fuera un solo problema, definitivamente creo que vamos a tener una apreciación miope sobre el tema. Sobre el tema de la suspensión, que ya lo expliqué, se ha tenido una peregrina idea de mezclar la suspensión del 339 con la suspensión del 84. Son dos cosas distintas. Una vez más, el 84 es, no puedo instaurar el proceso o no puedo continuar el proceso. Ese es el 84. El 339 es, no, oye, si ya se consumió el tiempo de la interrupción, dame un tiempo para desarrollar el proceso. No me digas que en el mismo día en que acaba la última oportunidad del fiscal para instaurar el proceso, ese mismo día muere el proceso. Eso es estólido, eso es estulto, eso no tiene ninguna racionalidad. Entonces el 339 es otra suspensión. Si el fiscal tiene 5 años para iniciar diligencias preliminares, 7 años y medio para cerrar el proceso, ya,
Entonces, transcurridos esos 7 años y medio, porque le hemos dicho que tiene 7 años y medio, no que tiene 3 años, no que tiene 4 años. La ley le dice, tiene 7 años y medio. Bueno, si le decimos 7 años y medio, quiere decir que el fiscal tiene la oportunidad de hacerlo hasta 7 años, 5 meses y 29 días. Si dijéramos, no, tienes que hacerlo antes, una vez más, la norma sería hipócrita. ¿No es cierto? Entonces tiene que haber un tiempo para que se desarrolle el proceso. Ese es el tiempo de la suspensión. Si viéramos en procesos civiles exactamente igual. El plazo de prescripción se suspende mientras dura la demanda, pero es lógico. ¿Cómo vamos a decir, no, pero va a prescribir mientras se está desarrollando el proceso? Pero discúlpame, si el actor ya interpuso la demanda, tiene que haber un tiempo para que se desarrolle el proceso. No me puedes decir, no, pero tiene que morir en esta fecha. Entonces estaríamos dejando sin posibilidad que el proceso se lleve a cabo, ¿no? Bueno, el 84, que era otra cosa, olvida, y realmente me parece una inverecundia así absolutamente inaudita. En el Ministerio Público tenemos denuncias constitucionales que ya van a cumplir 2 años. O sea, hace 2 años hemos pedido al Congreso que se habilite la acusación constitucional de ciertas personas que están en el 99 de la Constitución o han estado en el 99 de la Constitución. Y el mismo Congreso que se demora 2 años o año y medio para atender una denuncia constitucional dice, por si acaso la suspensión dura un año, y no se puede prolongar con nada. O sea, se dan cuenta esa manera tan desvergonzada, tan indecente de crear impunidad. O sea, no se han dado cuenta, o sea, nos quieren agarrar de estultos a nosotros y hacernos creer que no se han dado cuenta que ellos tienen entonces en su poder la muerte de las denuncias constitucionales. A aquellos a quienes ellos no quieran favorecer, sencillamente se demoran más de un año en dar la habilitación para la acusación y dice, lo siento, ya pasó un año. Y la ley 31751 dice que ese año no se prolonga con nada. Sí, pues, pero ese año es el año que hay que usar si es que mezclamos 339 con 84, que son dos cosas distintas, pero ya la mezcló torpemente esta ley, ¿no es cierto? Ese es el plazo en el cual tiene que desarrollarse el debate congresal. La subcomisión de acusaciones constitucionales tiene que hacer un preinforme. Ese informe tiene que ser aprobado por la comisión permanente. Si es aprobado por la comisión permanente, ya tenemos acusación constitucional. Luego, en el pleno hay que fijar fecha. Las tres cosas habilitan derecho a defensa. El acusado o denunciado constitucional tiene derecho a informar él, informar a su abogado en la subcomisión de acusaciones. Tiene derecho a informar él y su abogado en la comisión permanente. Y tiene derecho a informar él y su abogado en el pleno. Eso fácilmente, y no solo fácilmente, de hecho, ha superado el año. Entonces, realmente, primero, torpe haber mezclado dos suspensiones que son dos cosas diferentes, y torpe que se esté generando de manera obscena la impunidad de los aforados, ¿no es cierto? Porque salvo casos excepcionales, la tramitación de las denuncias constitucionales no son así de rápidas, ¿no? Bueno, se ha puesto al gato de despensero. Muchas gracias por su atención.